Buenas noches, comunidad. Me llamo Jesús, y fue mi madre quien eligió ese nombre. Decía que había hecho una promesa, que si el parto salía bien, me pondría el nombre del Hijo de Dios. Empiezo hablando de ella, porque fue justo cuando tuve que regresar al pueblo donde crecí para su velorio que todo esto pasó. Hacía ya varios años que no volvía. Desde que me casé con Eduarda y nos mudamos a la Ciudad de México, mi vida se convirtió en trabajo, tráfico y cuidar de nuestro hijo Vinicius, que ahora tiene 7 años. El pueblo, con sus calles de tierra y ese olor constante a leña quemada, era solo un recuerdo lejano. La noticia de la muerte de mi madre llegó un martes por la mañana. Uno de mis hermanos me llamó temprano, con la voz apagada. Dijo que había muerto de un infarto durante la madrugada. Según el doctor del centro de salud, no sufrió. Se fue dormida. Le dije que viajaríamos para estar en el velorio, y al día siguiente ya estábamos en carretera. El camino hasta Oaxaca fue largo, con muchas curvas y mucho silencio. Vinicius durmió casi todo el trayecto. Eduarda no hablaba mucho, pero me apretaba la mano de vez en cuando. Llegamos al pueblo al caer la tarde. El cielo estaba cargado, con ese color naranja que solo he visto allí. Algunas casas estaban recién pintadas, pero la mayoría seguían igual que siempre, con las paredes desgastadas, gallinas sueltas en los patios y gente sentada en las banquetas. La casa de mi madre se veía más pequeña de lo que recordaba, tal vez por el peso de la ausencia, y fue justo ahí en la entrada donde vi la cruz. Estaba caída de lado junto al arriate, una cruz de madera vieja, de esas que mi madre siempre mantenía clavada frente a la casa desde que yo tengo memoria. Estaba partida por la mitad, con uno de los brazos colgando. Me pareció raro que nadie hubiera dicho nada, porque mi madre era muy devota de esa cruz. Nadie supo decirme cómo se cayó. Algunos me dijeron que tal vez fue el viento o el clima de las últimas semanas. Mi hermano mayor comentó que ya estaba podrida y vieja, pero aún así, algo no me cuadraba. Mi madre decía que esa cruz protegía la casa, que la había bendecido el padre viejo, el que murió en el 99, y que no debía tocarse. Como mis hermanos tienen sus propias casas en el pueblo, decidí quedarme en la casa de mi madre. Era más cómodo, y así también Eduarda y Vinicius estarían más tranquilos. Además, yo podía encargarme de lo que ella había dejado. Nos quedaríamos una semana, solo para el velorio, el entierro y los trámites que hay que hacer después. La casa estaba oscura y húmeda, como si respirara sola. Tenía ese olor a trapo guardado y maíz seco. Los primeros días los pasé entre papeles, ropa vieja y objetos que no veía desde niño. Eduarda intentaba mantener la rutina con Vinicius, pero él estaba callado, observando todo con esos ojos atentos que tienen los niños cuando notan que algo no anda bien. Las noches eran especialmente raras. Aunque estaba cansado, me costaba dormir. Escuchaba ruidos en el techo, pasos en el patio, e incluso el sonido de una radio muy bajito, como si viniera de otro cuarto. Una madrugada, me desperté con la impresión de que mi madre me había llamado. No era un grito ni una súplica, solo mi nombre, dicho con calma, como cuando me pedía que trajera leña o me sentara a la mesa. A la mañana siguiente, Vinicius dijo que había oído a su abuela en el patio. Contó que ella lo había llamado, pero que no salió. No le di importancia, pensé que era su imaginación o que estaba sensible por el ambiente. Eduarda solo me miró de reojo, como dando a entender que algo estaba mal. Los días empezaron a hacerse más lentos. La casa se sentía más grande por las noches. Los pasillos parecían más largos. La sala, donde pusimos el ataúd para el velorio, quedó con una sombra rara después. Pasaba por ahí y sentía un frío seco, como si alguien me mirara. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la cruz rota, como si en cualquier momento se fuera a partir por completo.
Empecé a sentir que no había vuelto solo por el deber de hijo. Había algo en ese regreso que me jalaba hacia atrás. Como si ese pueblo, esa casa y hasta la cruz quebrada me hubieran estado esperando todo este tiempo. Y ahora, con mi madre enterrada y la casa vacía, yo estaba justo donde todo había comenzado. La tercera noche me desperté con esa misma sensación extraña. Era como si algo me hubiera tocado por dentro. No sé cómo explicarlo. Abrí los ojos en la oscuridad y me quedé acostado, tratando de escuchar. El ventilador giraba despacio, haciendo ese ruidito constante. Eduarda dormía con el brazo sobre Vinicius, que estaba de espaldas, mirando hacia la pared. Pero afuera había algo. Al principio pensé que era un perro. Escuchaba pasos leves en el patio, medio espaciados, como si alguien anduviera descalzo sobre la tierra húmeda. Me levanté sin hacer ruido, fui hasta la ventana de la cocina y corrí la cortina con cuidado. El patio estaba cubierto por la oscuridad, pero alcancé a ver una sombra cerca del limonero. Era pequeña, encorvada, y parecía moverse de un lado a otro. Me quedé ahí parado, con la frente pegada al vidrio, tratando de entender qué era. Hasta que escuché. Alguien dijo mi nombre. Fue bajito, pero claro, como si me lo hubieran susurrado cerquita del oído. Un Jesús arrastrado, igualito a como mi mamá me llamaba cuando quería que le trajera algo. El corazón me dio un vuelco y retrocedí un paso. Traté de prender la luz de la cocina, pero parpadeó y no funcionó. El apagador hacía clic, pero no pasaba nada. Cuando volví a mirar por la ventana, la sombra ya no estaba. A la mañana siguiente salí al patio. Caminé despacio entre las piedras y la tierra aún húmeda. Las gallinas de la vecina picoteaban del otro lado de la cerca y el cielo seguía nublado. Debajo del limonero encontré marcas. No eran huellas exactamente, pero el suelo estaba hundido en ciertos puntos, como si alguien se hubiera quedado ahí parado mucho rato. Intenté no pensar demasiado. Me dije a mí mismo que debía estar sugestionado, cansado. Le comenté a Eduarda que tal vez era mejor regresar antes de lo planeado. Ella no respondió, pero tampoco se opuso. Solo dijo que Vinicius estaba teniendo pesadillas y que ya no quería dormir solo. Esa tarde me visitó una de las vecinas más antiguas, doña Olinda, una señora flaquita que ya era grande cuando yo era niño. Trajo unas tortillas y me dijo que sentía mucho lo de mi madre. Mientras conversábamos, miró la cruz quebrada y comentó que eso era una mala señal. Dijo que en ciertas noches, cuando las almas no descansan bien, encuentran grietas por donde volver. Me incomodé, pero no le llevé la contraria. También mencionó que mi mamá era una mujer de fe, pero que había algo en esa casa que nunca se resolvió del todo. Que antes, cuando venía el padre al pueblo, evitaba quedarse mucho tiempo ahí. No entendí bien, pero ella se despidió enseguida, diciendo que no era bueno ignorar las señales. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala por horas, mirando la puerta del patio. Todo parecía tranquilo, pero por dentro tenía un peso raro. Empecé a recordar cosas viejas, como que mi papá evitaba pasar por la parte trasera de la casa cuando ya era tarde, o cómo mi mamá cerraba todas las ventanas antes del anochecer. En su momento pensé que eran costumbres. Ahora ya no sabía. Fue como a las 3 de la mañana que volví a oír la voz. Esta vez no fue un susurro. Parecía alguien hablando con naturalidad. Una frase corta que me heló la sangre. Decían que la noche ya estaba lista, que debía salir. No sé cómo tuve el valor, pero abrí la puerta despacio. La luna estaba cubierta por nubes, pero había suficiente luz para ver la cruz caída, aún ahí, medio enterrada en la tierra seca. El limonero se movía sin que soplara viento. Y ahí, justo al lado de la cruz, alguien estaba arrodillado. No le vi el rostro, solo la silueta.
Era una figura delgada, inmóvil, como si estuviera rezando o esperando algo. Cerré la puerta con fuerza y le eché seguro. Me quedé ahí, con la espalda contra la madera, sintiendo el corazón latir con fuerza. No fui al cuarto, no quise despertar a Eduarda ni a Vinicius. Solo esperé sentado que amaneciera, y cuando por fin el sol entró por las rendijas de la ventana, salí al patio. Ya no había nadie. Pero ahora, además de la cruz quebrada, había otra cosa. Una huella profunda, justo en medio del patio. Y no era de un pie normal, era más larga, casi deformada, como si algo muy antiguo hubiera pisado ahí la noche anterior. Y fue entonces cuando empecé a entender que esa cruz no se había roto por accidente. Yo ya me quería regresar esa mañana. Le dije a Eduarda que no me sentía bien ahí, que las noches me estaban dejando agotado. Ella no me discutió nada. Tenía unas ojeras profundas y me comentó que Vinicius se había despertado 2 veces llorando durante la madrugada, diciendo que un hombre extraño lo estaba mirando por la ventana. No era la primera vez que decía eso, pero hasta entonces había intentado restarle importancia, diciéndole que seguro era un sueño. Aún así, acordamos quedarnos un par de días más, solo para arreglar unos papeles en la notaría y hablar con uno de mis hermanos sobre qué hacer con la casa. La idea era entregar la llave y no volver más. Sonaba fácil, pero no lo fue. Esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Comenzó como cualquier sueño común. Yo estaba en la cocina de la casa de mi mamá, moviendo unas ollas sobre una estufa que ya ni servía bien desde hacía años. De pronto, escuché un ruido de puerta abriéndose en el patio de atrás. Cuando volteé, vi a un hombre parado en el marco. Era alto, demasiado delgado, vestía una camisa que parecía antigua, de esas de lino grueso. Pero su cara estaba borrosa, como si alguien le hubiera embarrado pintura húmeda encima. El hombre no hablaba, pero parecía llamarme con el cuerpo. Dio 2 pasos hacia atrás, como esperando que lo siguiera, y lo hice. No sé por qué, pero lo hice. Cruzamos el patio, pasamos junto al limonero y seguimos hasta el fondo del terreno, donde había un viejo cobertizo de herramientas que usaba mi papá. Él abrió la puerta sin dificultad, aunque yo recordaba que llevaba años cerrada con candado. Adentro, todo estaba oscuro, muy oscuro, pero el hombre entró y me miró como diciendo que yo también tenía que entrar. Fue en ese momento que desperté, bañado en sudor y con el corazón acelerado. Me senté en la cama sintiendo una mezcla de pánico y confusión. Miré alrededor. Eduarda y Vinicius todavía dormían, pero algo en el ambiente era diferente. El cuarto tenía un olor raro, como a tierra mojada mezclada con madera podrida. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia el fondo del patio. El cobertizo estaba abierto. Se me helaron los pies. Yo estaba seguro de que esa puerta siempre estaba cerrada con candado. Bajé con cuidado, intentando no despertar a nadie, y salí al patio. El pasto estaba húmedo, aunque no había llovido. Cuando me acerqué al cobertizo, vi el candado en el suelo, abierto, como si alguien lo hubiera forzado con facilidad. Abrí despacio. El olor ahí dentro era peor. Había polvo, moho y un frío raro que no tenía nada que ver con el clima. Al fondo del cobertizo, entre maderas viejas y herramientas oxidadas, vi algo que nunca había notado antes. Una cruz igual a la que estaba afuera, quebrada de la misma forma y con marcas de hollín en la madera, como si la hubieran quemado por partes. No me acerqué. Cerré la puerta lo más rápido que pude, puse el candado otra vez y regresé a la casa. Durante el desayuno, Vinicius comentó que el hombre de la ventana ahora estaba más cerca. Dijo que estaba en el patio, señalando hacia adentro de la casa. Miré a Eduarda, que trató de mantenerse tranquila, pero vi en sus ojos que también tenía miedo. No hacía falta que dijera nada. Pasé todo el día evitando el patio.
Me quedé dentro de la casa arreglando papeles, llamando a mis hermanos, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero en la noche, el miedo volvió con más fuerza. La casa se sentía distinta después de que oscurecía. Los muebles crujían más, las sombras en las paredes parecían más densas, y cuando fui a lavarme los dientes en el baño, la lámpara parpadeó 3 veces antes de apagarse por completo. Fue entonces que escuché, otra vez, esa voz en el fondo de la casa. Pero esta vez, no solo decía mi nombre, decía que ya había regresado demasiado tarde. Y supe, en ese momento, que el hombre del sueño no era solo un sueño. El penúltimo día, cuando fui a la tienda de la esquina a comprar café y pan para el desayuno, me encontré con doña Eustolia, una vecina antigua de mi mamá. Me preguntó cómo estaba soportando quedarme en la casa solo con mi familia y me hizo un comentario que, en ese momento, no entendí bien. Dijo que mi mamá era una mujer fuerte, que incluso después de enviudar no dejó que la casa se cayera, pero después comentó, casi en voz baja, que a veces veía a un hombre extraño entrando al patio de la casa, siempre al atardecer, cerca de la hora de la oración. Me pareció raro. Pregunté si sabía quién era ese hombre, y respondió que nadie en el pueblo lo conocía. Dijo que no era de aquí, que nunca nadie lo había visto en las misas o en las fiestas del pueblo. La descripción coincidía con el hombre que aparecía en mis sueños, flaco, alto, callado. También dijo que después de esas visitas, mi mamá parecía más cansada. Volví a la casa con ese peso en el pecho. Pasé el día en silencio, pensando si debía contarle a alguien. Más tarde llamé a mis hermanos. Ninguno quiso tocar el tema. Uno dijo que eran tonterías, otro cambió el tema hablando de cuentas y documentos. Solo mi hermana menor, Dolores, fue directa. Me dijo que era mejor no remover esas historias viejas y que, si algún día veía a ese hombre, tuviera cuidado y no lo dejara entrar. No pregunté más. La verdad es que yo tampoco quería saber. Después de eso, las cosas quedaron extrañamente silenciosas. No volví a escuchar la voz de mi mamá desde el patio, ni vi nada moverse en la noche. Vinicius dejó de hablar del hombre en la ventana. Eduarda ya no me miraba con desconfianza. La casa parecía haber entrado en un tipo de calma, pero no era una paz común. Era un silencio raro, de esos que hacen que uno se ponga más nervioso que tranquilo. La última noche me acosté tarde. Estuve un rato en el pasillo mirando el retrato antiguo de mi mamá colgado cerca de la puerta de la sala. Era la misma foto de siempre, pero en ese momento parecía que su mirada era diferente. No enojada ni triste, solo más profunda, como si estuviera viendo dentro de mí. Me acosté sin sueño, pero igual me quedé dormido. Soñé que estaba otra vez en el patio, la misma secuencia, el limonero, el olor a tierra mojada, el hombre parado cerca del cobertizo. Pero esta vez no entró. Se quedó ahí, mirándome, y detrás de él había una fogata apagada y la cruz rota clavada en la tierra. Escuché a mi mamá llamarme, pero era como si la voz viniera de debajo de la tierra. Cuando intenté correr, mis piernas no respondían. Sentí un calor extraño subir por el cuerpo, como si algo me estuviera agarrando, y desperté con la garganta seca y los ojos ardiendo. En el cuarto todo estaba en su lugar. Eduarda y Vinicius dormían tranquilos, pero juro que sentí como si alguien hubiera salido de ahí unos segundos antes. El olor a humo seguía en el aire, débil, pero real. Me levanté despacio, fui a la ventana y miré al patio. La oscuridad era total, pero aún así tuve la sensación de que alguien estaba ahí, observándome, pero no había nadie. Al día siguiente, arreglamos las maletas bien temprano. Cerré la casa de mi mamá con la llave que siempre estuvo colgada en el clavo de la cocina y se la entregué a mi hermano mayor. Nadie comentó nada sobre la cruz ni los sueños. Regresamos a la Ciudad de México al atardecer.
Desde entonces, nunca más soñé con ese hombre, ni con mi mamá. Pero cada vez que cierro los ojos, aún puedo recordar el olor a madera quemada y la sensación de que algo en esa casa, en ese patio, sigue esperando a alguien, o a mí. Mis hermanos y yo llegamos a un acuerdo y decidimos rentar la casa de nuestra mamá fallecida y dividir el dinero del alquiler entre nosotros. Pero por alguna razón, nadie vive ahí por mucho tiempo. Ninguno de los inquilinos habla mucho cuando se van. Me pregunto si eso tiene alguna relación con lo que viví en esa casa. No hay manera de saberlo. Me llamo Julio Augusto. He vivido toda mi vida en el campo y hasta hoy cuido del rancho que heredé de mi padre. Nunca he sido un hombre de delicadezas. La vida en el campo es dura y hay que ser fuerte. Quien tiene que cuidar del ganado y de la plantación a cualquier hora del día, hasta de madrugada si es necesario, como yo, tampoco suele tener miedo por tonterías o supersticiones. Pero lo que voy a contar hoy me hizo sentir un miedo terrible, como nunca había sentido en mi vida. Todo empezó una tarde de primavera, cuando me di cuenta de una luz extraña volando bajo cerca de la plantación de maíz. Al principio pensé que era un reflejo del sol o algún insecto, pero eso no se parecía a nada que conociera. La luz iba y venía, silenciosa, casi bailando entre las hojas, y no podía apartar la mirada de ella. No intenté acercarme. Tenía un mal presentimiento, una sensación de peligro que me hizo retroceder. En los días siguientes, empecé a notar que algunos animales estaban inquietos, nerviosos. Los caballos relinchaban sin motivo, los perros ladraban a la nada y los toros parecían asustados, caminando nerviosos por el pastizal. Algunas mañanas encontraba 1 o 2 toros con heridas que no parecían hechas por otros animales, más bien como rasguños o marcas extrañas. Era como si algo invisible rondara el rancho. Mi esposa, María Luisa, notó que estaba inquieto, pero no quiso hablar mucho. Me dijo que solo era el cansancio acumulado, que debía descansar más, pero no podía sacar esa luz de mi cabeza ni entender qué estaba pasando. Nuestros hijos viven en la ciudad y solo nos visitan de vez en cuando. Creo que tampoco creerían en algo así. Nunca creí en historias de fantasmas, pero ahí, en mi propio rancho, empecé a sentir que algo extraño estaba pasando, algo que no podía explicar y que me daba un miedo profundo, un miedo a algo que tal vez ni se podía ver, pero que estaba ahí, muy cerca, acechando. En los días siguientes, la luz siguió apareciendo, y yo solo podía quedarme en casa por las noches, encerrado, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero la verdad es que, por más que intentaba, no podía dormir bien. Sentía el peso del miedo en los hombros, como si algo me estuviera esperando afuera, en las sombras de la plantación. Después de las primeras noches en que vi esa luz extraña y sentí que el miedo crecía, me di cuenta de que algo en el rancho realmente estaba diferente. No era solo la luz. Los animales empezaron a comportarse de una manera que nunca había visto antes. Los caballos se ponían inquietos, se negaban a entrar al corral, como si sintieran una amenaza invisible. Los perros, que siempre habían sido tranquilos, comenzaron a ladrar hacia la nada, mirando fijamente la oscuridad de la plantación. No entendía lo que estaba pasando, pero les confieso que eso me incomodaba mucho. Recuerdo que una mañana, cuando di una vuelta por la plantación, encontré 2 toros con heridas profundas en el cuerpo. No parecían causadas por peleas entre ellos ni por otros animales, eran marcas extrañas, como arañazos o cortes hechos con algo filoso. Eso me preocupó aún más, pero no se lo dije a nadie. Sentí que era mejor mantener la cabeza fría y tratar de seguir con el trabajo. Lo peor era la sensación de peligro que venía con todo eso. No intenté ir tras esa luz,
ni intenté investigar qué estaba pasando. La verdad es que sentía un miedo profundo, una sensación de que algo malo estaba cerca, algo que no debía provocar. Mis pensamientos estaban confusos, como si siempre estuviera en alerta, esperando que algo pasara, pero sin saber exactamente qué. Mi esposa, María Luisa, se dio cuenta de que yo estaba diferente. Me comentó que andaba cansado, demasiado preocupado, y trató de convencerme de que descansara. Nuestros 2 hijos ya viven en la ciudad y solo vienen de vez en cuando, así que no tenía con quién compartir esto. Hablé con ellos por teléfono algunas veces, pero no entré en detalles porque sabía que no lo iban a entender. Para ellos, estas cosas son cosa de pueblo, historias viejas del interior. Sentía una tensión creciendo dentro de mí, como si el rancho se fuera haciendo más pequeño, como si el aire se pusiera más pesado. Por las noches trataba de dormir, pero la luz aparecía en mi mente, la imagen de esa cosa volando rasante. A veces me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo fuerte, sin entender por qué. Y los días seguían pasando, y eso no se iba. Al contrario, parecía que se hacía más intenso. No sé cómo explicarlo, comunidad, pero el rancho se volvió un lugar extraño para mí. Un lugar que conozco desde niño, pero que ahora parecía diferente, peligroso, con una energía que no podía controlar. Solo quería que eso pasara pronto, pero algo dentro de mí decía que no era tan simple. Las noches se fueron haciendo cada vez más difíciles de pasar. La luz extraña seguía apareciendo, siempre bajita, deslizándose sobre la plantación como si estuviera revisando cada rincón. Era algo que no se podía explicar bien, porque no era un insecto, ni un avión, ni nada que yo hubiera visto antes. Evitaba mirar directamente hacia ella, porque cada vez que lo intentaba, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Los animales comenzaron a ponerse más nerviosos, casi imposibles de controlar. Los toros que aparecían heridos tenían marcas que parecían hechas con garras, pero no había ningún animal cerca que pudiera causar eso. Una noche, el perro del rancho desapareció. Salimos a buscarlo y lo encontramos del otro lado del río, temblando, sin poder explicar qué le había pasado. Parecía que había visto algo que realmente lo aterrorizó. Me sentía cada vez más aislado, aunque tenía la compañía de mi esposa. Ella notaba que andaba inquieto, pero yo decía que solo era cansancio del trabajo. Nadie en el rancho comentaba nada sobre eso, o al menos yo no escuché que alguien hablara. Tenía miedo de contarles a los hijos, porque viven en la ciudad y pensarían que estaba inventando o que me estaba volviendo paranoico. El miedo fue creciendo dentro de mí, una sensación sofocante de que algo malo estaba a punto de pasar. Y pasó. Una madrugada fui al corral porque sentí que algo andaba mal. Ahí estaban los toros más heridos que antes, uno casi sin vida, con marcas profundas por el cuerpo. Sabía que eso no era accidente, y por primera vez sentí que no tenía control sobre lo que pasaba en mi propio rancho. Desde ese día decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. No sabía qué era esa luz, ni qué hacía con los animales, pero una cosa sí sabía, eso no era normal, y tenía que tener cuidado para no involucrarme demasiado, porque el miedo que traía eso era algo que nunca había sentido antes. Todo permaneció así por semanas. La luz, los animales con miedo, esquivos y apareciendo heridos. Ya no salía de la casa después del atardecer, me quedaba encerrado, rezando para que eso se fuera. Puede parecer cobardía, pero no tuve valor para ir a ver qué era. Las noches siguieron siendo extrañas, pero de repente, como había empezado, la luz simplemente dejó de aparecer. Fue muy raro. La sensación de miedo e inquietud no desapareció de inmediato, pero la ausencia de esa luz dejó un vacío más grande, lleno de preguntas que nadie en el rancho supo responder. Los toros continuaron con las heridas misteriosas por algunos días.
Pero después, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Después, me enteré por un vecino más viejo que esa misma luz ya había aparecido antes en otros ranchos de la región, hace muchos años. Me contó que varias personas vieron algo parecido, siempre volando bajo y dejando un rastro extraño, pero nadie nunca supo qué era realmente. Eso solo aumentó mis dudas y el misterio que rodea ese fenómeno. Empecé a contar la historia a algunos vecinos más antiguos, los que conocen el rancho y la región desde hace décadas. Cada uno tenía una leyenda diferente para explicar lo que pasó. Unos hablaban de espíritus de la tierra, otros mencionaban seres que protegen el campo, y hasta historias de maldiciones antiguas que aparecen en noches de luna llena. Pero nadie tenía una respuesta concreta. Mis hijos en la ciudad escucharon lo que pasó, y dijeron que tal vez solo era algún fenómeno natural que yo no entendí, o hasta imaginación de alguien que pasa mucho tiempo solo en el campo. Mi esposa dijo que necesitaba descansar más, pero tampoco parecía muy convencida. Yo, sinceramente, no sé qué era esa luz, ni qué causó todo eso. Solo sé que fue real para mí, y que el miedo que sentí fue mucho más que simple superstición. Desde entonces, el rancho volvió a la normalidad, pero sigo mirando al cielo en las noches silenciosas, esperando no volver a ver esa luz. Hola, comunidad de Shade. Me llamo Osvaldo y mi esposa se llama Fátima. Somos una pareja sencilla que vive en un pueblo pequeño, de esos que nadie recuerda que existen. Nuestra hija, María Cecilia, siempre fue una niña alegre, muy educada y obediente. La vida aquí nunca ha sido fácil, pero siempre hemos tenido lo suficiente para comer y cuidar de nuestra pequeña crianza. Algunas gallinas y cabras en el terreno alrededor de la casa. Nuestra casa está alejada del centro del pueblo, en medio de la nada, rodeada de tierra y árboles viejos. Las tardes eran tranquilas. El sonido de las gallinas acomodándose, el olor a tierra después de la lluvia, el viento suave moviendo las hojas. A María siempre le gustaba correr por el patio, meterse al gallinero, hablar con los animales como si fueran personas. Tenía una conexión especial con todo eso. Fue en una tarde cualquiera, cuando el sol comenzaba a ponerse, que María apareció sosteniendo una muñeca de porcelana. La muñeca parecía muy antigua, con un vestido de tela fina, pero estaba en excelente estado, casi sin un rasguño. La encontró escondida en un rincón oscuro del gallinero, en un espacio que nadie en la familia solía tocar. María se quedó encantada y, con esa mirada de quien encontró un tesoro, pidió si podía quedarse con la muñeca. Fátima y yo nos miramos. La muñeca parecía fuera de lugar, algo que no encajaba con las cosas sencillas de nuestra casa. Decidimos preguntar a los vecinos si alguien conocía esa muñeca, si acaso se había perdido o abandonado. Visitamos las casas cercanas, preguntamos, pero nadie sabía nada, nadie reconocía esa muñeca. Sin otra opción, permitimos que María se quedara con ella. Los primeros días todo parecía normal. María dormía con la muñeca, hablaba de ella como si fuera una amiga de verdad, pero después comenzaron los pequeños cambios. Algunos animales, que siempre habían sido tranquilos, comenzaron a ponerse nerviosos y asustadizos. Las cabras evitaban acercarse al gallinero, las gallinas cacareaban de manera extraña, y algunas noches escuchábamos sonidos que no podíamos explicar, un rasguño, un susurro que parecía venir de la nada. Luego, los animales comenzaron a enfermarse. Algunas gallinas se pusieron mal, decayendo poco a poco, y una de las cabras empeoró tan rápido que tuvimos que sacrificarla para evitarle sufrimiento. Fátima empezó a ponerse nerviosa y me dijo que sentía que nuestra familia estaba siendo maldecida por alguna bruja antigua, de esas historias que los viejos del pueblo cuentan para asustar a los niños. Yo, a pesar de todo,
Traté de mantener la calma y la razón, pensando que era solo una enfermedad o un problema común en la región. Llamamos al veterinario para que revisara a los animales. Él confirmó que había una enfermedad contagiosa entre ellos, algo que podía propagarse rápido, pero que no explicaba el miedo creciente ni esa sensación pesada que parecía habitar en la casa con nosotros. Mientras tanto, María empezó a tener sueños perturbadores. Decía que veía a otra niña en los sueños, una niña triste que afirmaba que la muñeca era de ella, que necesitaba que se la devolvieran. María se ponía inquieta y a veces despertaba llorando, aferrándose a la muñeca como si eso la protegiera de lo que sea que estuviera apareciendo. Fátima también comenzó a escuchar cosas, pasos en el pasillo cuando no había nadie, puertas crujiendo solas, ese frío que parece meterse en el cuerpo y no se va. Ella jura que siente una presencia invisible, algo que nos observa, que no quiere ser visto, pero que está ahí, muy cerca. Después de que los animales comenzaron a enfermarse, el ambiente en la casa cambió por completo. Esa sensación extraña que al principio no podía explicar se volvió más fuerte y constante, como una sombra invisible que no nos dejaba en paz. Fátima empezó a evitar quedarse sola. Incluso durante el día, cuando el sol iluminaba cada rincón, decía que sentía un peso en el aire, como si algo malo estuviera por pasar. Las noches eran aún peores. El silencio dentro de la casa no era el silencio normal de un pueblo tranquilo. Era un silencio denso, casi sofocante. A veces me decía que escuchaba pasos en el pasillo, pasos lentos y firmes, que se detenían justo afuera de nuestra habitación. Aseguraba que se asomaba, pero nunca veía a nadie. En ocasiones, le parecía oír un suspiro, como un lamento apagado, tan cerca que juraba que alguien estaba allí. Yo intentaba no dejarme llevar por esos miedos. Para mí, todo tenía una explicación lógica. La enfermedad de los animales, el cansancio del día a día, el estrés. Pero no podía negar que incluso yo, que siempre he sido un hombre práctico, empecé a sentir un frío extraño cada vez que entraba al cuarto de María. La muñeca de porcelana seguía allí, en un estante junto a la ventana, inmóvil y fría, con esos ojos de vidrio que parecían seguirte a donde fueras. María, a pesar de su inocencia, también cambió. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era para contar los sueños que tenía cada noche. La niña del sueño, la que decía que la muñeca era suya, aparecía en una casa oscura, con paredes de madera vieja y ventanas cerradas. Su voz era suave, casi un susurro, pero llena de tristeza. María decía que la niña le pedía que le devolvieran la muñeca, que no quería hacer daño, pero que la necesitaba para poder descansar en paz. Fátima intentó sacar la muñeca de la casa una vez. La metió en una caja y la dejó en el patio, esperando que el mal se alejara si la muñeca ya no estaba cerca. Pero esa noche, escuchó el llanto de una niña afuera, y la caja apareció abierta, como si alguien hubiera sacado la muñeca de allí. El miedo fue creciendo en la casa, y las noches se hacían cada vez más pesadas. Sentía que estaba perdiendo el control, que el lugar que antes era nuestro refugio ahora nos tenía atrapados, y esa presencia invisible que todos sentíamos parecía fortalecerse. Los sonidos, los olores, las sensaciones, todo se volvía más intenso y perturbador. Nadie en el pueblo hablaba sobre la muñeca, ni siquiera los mayores, esos que conocen las historias viejas del lugar. La falta de respuestas nos dejaba aún más aislados, como si estuviéramos atrapados en un círculo de miedo y dudas. Aún así, trataba de mantener la rutina. Levantarme temprano para cuidar a los pocos animales que quedaban, preparar la comida para mi familia, escuchar las palabras tranquilas de Fátima, que intentaba convencernos de que todo pasaría. Pero en el fondo, yo sabía que no era tan sencillo. Para ese momento, Fátima ya dejaba una vela encendida en el pasillo durante la noche,
Aunque decía que era solo por precaución, yo sabía que era por miedo, y no solo de ella. Yo tampoco dormía bien. Empecé a despertar varias veces durante la madrugada con la sensación de que alguien estaba parado al pie de la cama. Era una incomodidad sutil, pero constante, como si algo nos observara en la oscuridad, sin moverse. Nunca había ruido, solo un silencio pesado, como si la casa respirara sola. Los sueños de María se volvieron más extraños. Una mañana, dijo que la niña ahora la llamaba hermanita, que jugaban juntas en el gallinero donde se habían conocido y que la niña quería que durmiera con la muñeca en los brazos todas las noches. Fátima se alarmó. Me pidió que sacara la muñeca del cuarto. Dijo que había algo en ella que no estaba bien, pero cuando intenté hacerlo, María entró en pánico. Lloraba, temblaba, como si la idea de separarse de ese objeto le causara dolor. Dijo que la niña se pondría triste, que no quería dejarla sola. Ese mismo día, los últimos 2 cabritos enfermaron. El veterinario volvió a venir, y esta vez sugirió que la contaminación podría haber empezado por algo traído del mismo terreno. Tal vez un animal muerto cerca del gallinero, o agua estancada. Dijo que no podía asegurar nada, pero recomendó aislar a los animales restantes y limpiar todo con cuidado. Pero para nosotros, eso ya era más que un problema de salud animal. Una noche, desperté por un ruido que venía de la cocina. Un sonido sutil, pero inconfundible. Cubiertos moviéndose, algo arrastrándose lentamente sobre el piso de cerámica. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un ladrón. El corazón se me aceleró y, sin despertar a Fátima, me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Caminé por el pasillo en penumbra, guiado solo por la luz tenue de la luna que se filtraba por las rendijas de la ventana de la sala. Al acercarme a la cocina, el sonido se detuvo de golpe. Me detuve un instante frente a la puerta. Contuve la respiración y luego la empujé con fuerza. Lo que vi me dejó paralizado. Ahí, de pie en medio de la cocina, había una niña de unos 8 años. Llevaba un vestido blanco antiguo, de esos que parecen cosidos a mano, como los de antes. El cabello, largo y oscuro, le cubría parte del rostro. Pero lo que más me perturbó fueron los ojos, completamente negros, sin brillo, como 2 agujeros llenos de oscuridad. Me quedé sin reacción. El terror me congeló. Solo después de algunos segundos pude gritar y estirar la mano para prender la luz. En un parpadeo, ella desapareció. La cocina estaba vacía, ninguna puerta abierta, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Corrí de regreso al cuarto, completamente alterado. Fátima ya estaba despierta, levantándose, buscándome. Dijo que se había despertado por el grito. Al verme tan pálido y sin poder explicar de inmediato lo que había pasado, intenté convencerla de que todo era cosa de mi cabeza, tal vez un sueño lúcido. Pero, en el fondo, yo sabía que no era un error. Yo había visto a esa niña, había sentido su presencia como si estuviera hecha de carne, pero vacía por dentro. Después de eso, los sueños de María cambiaron. Comenzó a despertar más agitada, diciendo cosas sin sentido. Una vez, dijo que la niña la llamaba amiga, que ahora ya sabía su nombre, y que, a veces, la niña estaba en su cuarto cuando todos dormían. También dijo que le gustaba jugar a esconderse, a veces detrás de la cortina, otras debajo de la cama. Fátima empezó a preocuparse aún más. Decía que escuchaba pasos por la casa durante la noche, pasos suaves, casi descalzos, como si una niña caminara despacio por los pasillos. Al principio pensé que era el viento golpeando las maderas, pero con el paso de los días, yo también comencé a escucharlos. Eran reales. Pasos cortos, contenidos, que siempre parecían detenerse justo antes de llegar a la habitación.
Fue entonces cuando empecé a creer en todo lo que Fátima decía desde el principio. Eso no era solo una fase, ni resultado del cansancio. Algo había cruzado la línea de lo invisible hacia el interior de nuestra casa. Algo que no estaba ahí antes de que María encontrara esa muñeca. Y mientras más pasaba el tiempo, más sentía que esa presencia no solo estaba jugando con nosotros, estaba esperando algo. Los pasos continuaban. Ahora, yo también los escuchaba. No todas las noches, pero con la suficiente frecuencia como para que ya no pudiera dormir bien. A veces eran tan nítidos que me levantaba de inmediato, seguro de que alguien caminaba por la casa, pero nunca había nada. Fátima también empezó a soñar con la niña, aunque evitaba contarme los detalles. Solo decía que la sentía cerca, respirando junto a ella en la oscuridad. A veces despertaba asustada, con la mirada fija en una esquina del cuarto, como si esperara ver algo ahí parado. María también cambió. Ya no hablaba con tanto entusiasmo de su amiguita. Estaba más callada, tensa. Empezó a evitar mirar hacia la esquina donde la muñeca solía estar sentada, como si le tuviera miedo. Un día le preguntamos si aún jugaba con la niña. Bajó la mirada y dijo que no, que la niña ya no quería jugar, que ahora solo la miraba. Fue entonces cuando decidimos hacer algo. Una tarde fuimos al centro del pueblo y compramos otra muñeca, sencilla, de trapo, con una carita bordada a mano. Nada de porcelana, nada que se viera antiguo. Fátima insistió en que debía ser un regalo, no una sustitución forzada. Al volver, le dimos la muñeca nueva a María con cariño, diciéndole que era un regalo por portarse tan bien. Y le preguntamos, con cuidado, si aceptaría cuidar de esa muñeca en lugar de la otra. Al principio, María pareció confundida. Miró hacia la esquina del cuarto, donde la muñeca de porcelana seguía sentada, inmóvil, como siempre. Pero entonces, lentamente, sonrió. Dijo que sí, que le gustaba más esta nueva, y sin que tuviéramos que insistir, tomó la muñeca antigua y nos la entregó. Como si, de alguna forma, ella también quisiera deshacerse de eso. Esa misma noche, mientras María dormía, Fátima y yo salimos de la casa con la muñeca. La envolvimos en un trapo viejo y la tiramos lejos, en un contenedor a las afueras del pueblo. Fátima dijo que no quería enterrarla, ni dejarla cerca. Quería que eso se fuera para siempre. Cuando el bulto cayó dentro del contenedor, sentí un alivio extraño, como si algo se hubiera roto o liberado. Pero aún así, algo dentro de mí seguía inquieto, como si, al deshacernos de la muñeca, hubiéramos cortado un lazo que nunca debimos tocar. Meses después, un vecino de los antiguos aquí en el pueblo, luego de que yo insistiera mucho, finalmente me contó una historia sobre la muñeca. Dijo que conocía bien esa muñeca, que había pertenecido a la hija de una familia que vivió hace décadas en la misma casa donde ahora vivimos. La muñeca era de la hija menor, Iris, que siempre andaba abrazada a su juguete. Lamentablemente, Iris contrajo neumonía durante un invierno muy crudo y no sobrevivió. Después de eso, la familia se fue del pueblo. Él pensaba que se habían llevado la muñeca porque era joven cuando vio partir a la familia y juraba que el juguete lo llevaba la hija mayor, Marianne. Después de lo que me contó el viejo, me quedé helado. ¿Será que la niña que vi en la cocina era Iris? Entonces esa muñeca era suya. Lo sigo pensando hasta el día de hoy. Me llamo Breno, y lo que voy a contar ocurrió en 2015. En ese entonces yo tenía 16 años y vivía con mi mamá, Lucía, en un rancho alejado, en el interior de Veracruz. Vivíamos de la tierra, sembrando lo que se podía y vendiendo huevos, leche y maíz en las ferias cercanas. Mi papá había fallecido hacía algunos años, así que solo éramos ella y yo en ese lugar.
No puedo decir que llevábamos una vida fácil, pero sí tranquila. Al menos hasta donde era posible, era tranquila. Alrededor del rancho había una extensión grande de maizal que se perdía a lo lejos, casi tocando unos cerros bajitos que rodeaban la zona. Era bonito verlo al atardecer, con ese mar verde moviéndose con el viento. Yo crecí ahí, así que el sonido de las hojas, de los grillos por la noche y los sapos después de la lluvia siempre formaron parte de mi día a día. Nunca me había dado miedo nada de eso. Me dormía temprano, me levantaba al alba, ayudaba a mi madre con los quehaceres y cuidaba a los animales. Era una rutina simple, y yo me sentía seguro. Pero fue más o menos en septiembre de ese año cuando las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo bien la primera vez que escuché aquello. Había salido después de la cena a buscar una de las gallinas que solía escaparse del gallinero. Eran como las 8 de la noche, no muy tarde. La luna no estaba llena, pero alcanzaba a alumbrar lo suficiente como para ver el camino de tierra que llevaba al granero. Al acercarme al maizal, escuché un sonido extraño, como un susurro muy bajito, como si alguien hablara entre las filas de maíz. Pensé que sería el viento, porque de verdad hace ruidos raros al pasar entre los tallos altos, pero esa noche se sentía distinto. El susurro parecía tener ritmo, como si alguien estuviera murmurando palabras de manera intencional, pausada. No entendí lo que decía, pero tuve la impresión de que me estaban llamando. Me quedé quieto un rato, escuchando, tratando de saber si era mi imaginación o si de verdad había alguien ahí. Al final, regresé rápido a la casa y no le dije nada a mi mamá. Solo le comenté que no había encontrado la gallina. Los días siguientes lo seguí escuchando, siempre en el mismo sitio, cerca del maizal, a la misma hora. A veces los susurros se sentían más cercanos, otras veces más lejanos. Traté de convencerme de que era solo el viento, quizá pasando entre los surcos y provocando ese efecto. Pero cada vez que ponía atención, sentía que no era natural. No era solo el viento. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, murmurando. Pero nunca había huellas, ni una sola. Empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba dando vueltas, intentando recordar el sonido exacto. A veces pensaba que era mi cabeza jugándome una mala pasada, que estaba cansado, estresado, pero no dejaba de suceder. Pasó tantas veces que empecé a dar rodeos para evitar esa parte del rancho por las noches. Mi mamá se dio cuenta. Me preguntó por qué andaba tan callado, porque ya no quería ayudar con las tareas cerca del maizal. Terminé contándole, aunque con pena. Esperaba que me dijera que eran tonterías, pero se puso seria. Me dijo que la tierra podía guardar voces y que a veces hablaban cuando uno menos lo esperaba. Después de eso, empezó a rezar bajito antes de dormir y dejó una veladora encendida en la cocina, frente a una estampita de San Benito que tenía desde que murió mi papá. Fue en esos días que colgó una pequeña cruz de madera en mi cuarto, justo arriba de la ventana. Decía que era para que descansara tranquilo, pero yo sabía que era algo más. No lo decía en voz alta, pero estaba preocupada. Aún así, los susurros no pararon. Una noche, ya acostado, escuché como si alguien caminara muy despacio afuera de mi ventana, justo donde colgaba la cruz. Los murmullos venían con ese movimiento, pero esta vez no estaban solo en el campo. Estaban ahí, pegados a la pared. No pude levantarme. Me quedé quieto, intentando no respirar muy fuerte. Sentía como si todo mi cuerpo estuviera tenso, pero sin poder moverme. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No un miedo cualquiera, sino ese que paraliza. A la mañana siguiente quise contarle algo a mi mamá, pero solo alcancé a decir que no había dormido bien. Ella me miró como si entendiera. Colocó una cazuelita con agua bendita detrás de la puerta y no dijo más.
Fue solo después de eso que decidió buscar al padre. Mi mamá solo fue a buscar al padre después de unas 2 semanas desde que empezaron los susurros. Al principio se resistía. Decía que todo tenía una explicación, que tal vez era algún animal en el maizal o cosas mías. Pero después de aquella noche en que la cruz cayó de la pared sin razón, cambió de idea. No hubo viento, ni lluvia, nada. Simplemente se cayó en plena madrugada, con un golpe seco que me despertó. Cuando vio la cruz en el suelo, con un pedazo roto, se puso pálida. Recogió los pedazos en silencio y pasó el resto de la mañana rezando. Esa misma tarde fue hasta la capilla, que quedaba como a 2 kilómetros del rancho, por donde el camino de tierra se une con la carretera vieja. Tardó varias horas en regresar. Cuando volvió, me dijo que el padre había aceptado venir. No sabía bien qué día, porque andaba muy ocupado con unos velorios y unos bautizos en la región. 2 días después, se presentó. Era el padre Ramiro, un hombre callado de unos 50 y tantos, que conocía a mi mamá desde joven. Siempre nos trató con respeto, pero con cierta distancia. No era de bromas ni de mucha charla. Ese día llegó al atardecer, con un sombrero gastado y una Biblia pequeña bajo el brazo. No quiso entrar a la casa. Le dijo a mi mamá que haría una oración rápida y después quería ir al maizal. Mi mamá me contó después que él dijo haber oído historias parecidas en otras zonas rurales. Voces que llamaban, figuras que aparecían entre las matas de maíz, cosas que no pertenecían a este mundo. Me dijo que no parecía sorprendido con lo que yo estaba sintiendo. Solo le pidió discreción. Dijo que hay cosas que pierden fuerza si uno no las anda comentando. Esa misma noche, decidió hacer una vigilia en el campo. Pidió estar solo. Dijo que rezaría en silencio, que necesitaba hacerlo sin compañía. A mi mamá no le gustó la idea, pero lo respetó. Él llevó una linterna pequeña, un rosario colgado al cuello y un botecito de metal con agua bendita. Nos quedamos dentro de la casa, esperando. La luz del maizal desapareció por completo como a las 8. No se veía nada afuera, solo se escuchaba el viento entre las hojas. Mi mamá encendió 3 velas y se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. Yo trataba de no pensar, pero mi cuerpo no se quedaba quieto. Algo dentro de mí decía que eso no iba a terminar bien. La madrugada pasó sin ruido, ni los perros ladraban. Era como si todo alrededor se hubiera detenido. El padre regresó apenas salió el sol. La puerta de la casa crujió cuando entró. Estaba sudado, pálido, con los ojos hundidos. Dejó el rosario sobre la mesa, pero no dijo nada. Ni me miró. Le murmuró algo corto a mi mamá. Palabras rápidas, apenas entendibles, y luego se fue, como si escapara. Nunca lo había visto así. Mi mamá me contó después que él no quería volver al rancho. Dijo que lo que había en el maizal no era humano, ni era algo contra lo que él pudiera luchar con oraciones. Ella intentó preguntarle más, pero él no respondió. Solo repitió que rezara, que cerrara bien la casa por las noches y que no me dejara andar solo cerca del campo. Desde ese día, todo empeoró. Seguí escuchando los susurros, pero ahora era como si vinieran desde dentro del cuarto. Ya no solo del campo. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba parado en la puerta, respirando fuerte. Mi mamá empezó a dormir en el sofá, siempre con una vela encendida y el rosario en la mano. Decía que sentía una presencia extraña, como si la casa ya no fuera nuestra. Y lo peor es que yo entendía perfectamente a qué se refería. Las paredes parecían diferentes, el silencio ya no era el mismo, era más denso, más pesado, y cuando pasaba el viento, el sonido no era natural, era como si alguien intentara decir algo, pero sin poder formar palabras, solo ese susurro constante, repetido, cargado de algo que no sabía cómo explicar. Ya ni siquiera era miedo, era otra cosa.
una mezcla de angustia, cansancio, como querer huir pero no tener a dónde. En la tercera noche después de la visita del padre, soñé con el campo. Pero no fue un sueño normal. Era como si estuviera de pie entre las hileras de maíz, mirando alrededor, y todo estuviera demasiado quieto. La luna apenas iluminaba lo suficiente para que viera una figura a lo lejos, parada, inmóvil, en medio del maizal. Cuando intenté moverme, desperté con la garganta seca y las manos sudadas. La cruz que mi mamá había vuelto a colgar en la pared estaba otra vez en el suelo. No tuve valor para contarlo. Ya no dormía bien. Cada noche sentía como si la casa respirara. No sé si eso tenga sentido, pero así lo sentía. A veces, en el silencio más profundo, escuchaba el crujido leve de la madera, el ruido de una teja que parecía moverse sola o un quejido que venía del cuarto de al lado. Era como si alguien caminara muy despacio por el pasillo. Trataba de no pensar en eso. Me repetía que era la casa vieja, el viento, la humedad en las paredes. Pero en el fondo, yo sabía que no era eso. Mi mamá también cambió. Empezó a andar con el rosario en la mano todo el tiempo, incluso cuando iba al pozo por agua. Colocó ramos benditos encima de la puerta de la cocina y comenzó a prender una vela en el altar cada noche, aunque sí tuviéramos luz. Decía que el padre le había recomendado mantener la fe viva, que eso alejaba lo malo. Pero cuando la veía mirando hacia el maizal por la ventana, se notaba que tenía miedo. Era un miedo callado, de esos que se esconden, pero se sienten en la forma en que evitaba quedarse sola, o cómo cerraba la puerta de la entrada mucho antes de que cayera el sol. Yo intentaba seguir con la vida como podía. La escuela rural quedaba lejos, y como ya era final de semestre, los maestros estaban más relajados y muchos ya ni iban. Terminaba quedándome más tiempo en casa, ayudando a mi mamá en lo que podía. A veces partía leña, otras veces solo me sentaba cerca del fogón, sin pensar demasiado. Pero todo empeoró después de una tarde en que vi cómo se movía algo entre las filas del maizal, aunque no había viento. Fue rápido. Las hojas se abrieron como si alguien pasara entre ellas, pero no había nadie. Ninguna huella, ningún sonido, solo el crujido seco de las hojas. Me quedé ahí parado unos minutos, esperando ver algún animal, tal vez un perro, un tejón, no sé. Pero no salió nada. Después de eso, sentí que me estaban mirando todo el resto del día, y luego comenzaron los ruidos dentro de la casa. Al principio eran solo crujidos, pero se convirtieron en rasguños, especialmente en la noche. Era como si algo quisiera salir de dentro de las paredes. Una noche me desperté por golpes suaves que venían del sótano. Me puso la piel de gallina. No tuve valor para levantarme. Me quedé acostado sin moverme, escuchando esos golpecitos espaciados, como si alguien allá abajo estuviera golpeando la madera con los dedos. A la mañana siguiente, mi mamá mencionó que sentía un olor raro en el pasillo, un olor medio agrio, como de trapo húmedo guardado por mucho tiempo. Caminamos por toda la casa buscando de dónde venía, pero no encontramos nada. El olor aparecía y desaparecía. A veces se iba por completo y luego regresaba más fuerte. Ahí fue cuando me di cuenta de que lo que estaba ahí dentro no era solo lo que hablaba desde el campo. Era algo que ya había cruzado la línea, había entrado. Un día escuché claramente que alguien dijo mi nombre. No fue un susurro cualquiera. Era mi nombre, pero con mi misma voz, dicho en voz baja. Venía desde la puerta trasera. Cuando me acerqué no había nadie. La reja del patio seguía cerrada, el suelo sin huellas, los guayabos quietos, pero juro que escuché mi nombre, como si alguien me llamara bajito, justo afuera. Mi mamá me contó que el padre Ramiro ya no atendía a nadie, que se había ido a un pueblo vecino y no quería hablar del asunto. Intentó buscarlo, pero volvió diciendo que él no quería contar lo que vio esa noche.
Solo pidió que rezara mucho y que no dejáramos el rancho solo. Según él, había algo en el campo que se alimentaba del abandono. No entendí muy bien qué quería decir con eso, pero desde ese día empecé a sentir que el tiempo dentro de la casa pasaba distinto. El reloj parecía ir más lento, los días se sentían más pesados. A veces despertaba con la sensación de haber dormido horas, pero apenas había pasado media hora. Y los susurros ya no venían solo del maizal, venían de las paredes, del techo, de debajo de la cama. Y lo peor, empecé a sentir que algo dormía en el cuarto de al lado, un espacio que antes era solo bodega, pero que ahora parecía habitado. Cuando pasaba por el pasillo, evitaba mirar hacia esa puerta, aunque estuviera entreabierta. Sentía que si miraba, iba a encontrar a alguien ahí sentado, callado, observándome. A esas alturas, ya no sabía si lo que vivía era un sueño o la realidad. Llegó un momento en que mi mamá ya no sabía qué hacer. Decía que había rezado todo lo que sabía, que la casa ya estaba bendecida, que el padre había hecho lo que pudo, pero que las cosas seguían raras. La última vez que hablamos del tema, noté que ya estaba cansada, con la mirada perdida, como si estuviera peleando contra algo que no entendía. Dijo que tal vez lo mejor era que yo me fuera un tiempo, que el rancho podía esperar, pero mi cabeza no. Fue entonces cuando decidió mandarme a la capital, para que terminara la preparatoria viviendo con mis tíos, hermano de mi papá, que ya había fallecido, y su esposa. Tenían 2 hijos más chicos que yo, y vivían en una colonia sencilla pero tranquila. Mi mamá contrató a un peón para que ayudara en el rancho mientras yo no estuviera. Era un señor ya conocido en la zona, de confianza, que aceptó sin hacer muchas preguntas. Me fui con un nudo en la garganta. El rancho siempre fue mi lugar, incluso con todo lo que había pasado, pero también sentí un alivio que no podía negar. En la ciudad la vida era otra. Ruido de carros, gente por todos lados, mercados llenos, calles iluminadas. Al principio me costó trabajo adaptarme. Dormía mal, pero más por el ritmo nuevo que por cualquier cosa parecida a lo del rancho. Y fue entonces cuando me di cuenta, no había susurros, ningún sonido raro, nada de puertas que se abrían solas, ni pasos en el corredor, ni mi nombre dicho en la oscuridad. El silencio era normal. Cuando despertaba en la madrugada, era por un camión que pasaba afuera o algún perro que ladraba. Poco a poco empecé a sentirme más ligero. Comencé a estudiar con más ganas, hice amistades en la prepa y hasta salía a veces con mis primos. La ciudad me ayudó a respirar de nuevo. Mi mamá también decía que todo se había calmado. Me contaba que el rancho estaba en paz, que el peón hacía bien su trabajo y que ella había vuelto a dormir tranquila. Decía que el olor raro había desaparecido, que el altar seguía encendido, pero que el ambiente de la casa era otro, como si algo se hubiera ido. No sabía explicarlo, pero sentía que todo estaba volviendo a la normalidad. Yo le llamaba casi cada semana. Extrañaba, pero también tenía miedo de volver. Era como si el rancho se hubiera quedado con una parte oscura de mi memoria que prefería no tocar. Pero en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que regresar. Cuando terminé la prepa, ya con 18 años, volví al rancho. Mi mamá preparó una comida sencilla, como en los viejos tiempos. Los perros seguían corriendo por el patio, el maizal estaba alto otra vez, el sol fuerte como siempre. Pero algo era distinto, algo bueno. La casa se sentía viva de otra manera. La madera ya no crujía como antes, el viento pasaba suave por las rendijas y el silencio de la noche era solo eso, silencio. Y desde entonces nunca más volví a escuchar voces. Nunca más vi movimientos raros en el maizal, ni sentí ninguna presencia por la noche. Dormí tranquilo las primeras noches, y así ha sido desde entonces. A veces me pongo a pensar si todo aquello fue solo cosa de mi cabeza.
tal vez una etapa, un desbalance, una mezcla de soledad y miedo. O tal vez sí había algo ahí, algo que se alimentaba de la juventud o de la fragilidad o del mismo lugar. No lo sé, hasta hoy no puedo decir qué fue. Solo sé que me siento agradecido de que, fuera lo que fuera, no me siguiera a la capital. Se quedó allá, enterrado entre las hileras del maizal, callado, como si hubiera entendido que su tiempo conmigo ya había terminado, y espero que siga siendo así. Me llamo José, y mis días en el pequeño pueblo donde moro siempre han estado llenos de trabajo duro. Muchas veces, la sequía castiga nuestra tierra. A pesar de eso, tengo una familia hermosa, y todo iba bien en nuestras vidas, sin ningún acontecimiento fuera de lo común, más allá de los problemas de todos los días, hasta el día en que esa mujer me miró. Vivo en uno de esos pueblos antiguos del interior de México, donde todos se conocen y casi nada cambia con el tiempo. Las calles son de tierra, las casas tienen paredes de adobe y la campana de la iglesia todavía marca las horas como en tiempos de mis abuelos. Trabajo como albañil y también hago arreglos pequeños para los vecinos, un poco de todo. Cuando no estoy en obra, cuido el huerto que tenemos en el patio trasero o me siento en el quintal enfrente de casa al atardecer con mi esposa Jusara, viendo a los niños jugar. Tengo 3 hijos. Lola, la mayor, tiene 10 años y siempre está con un libro en las manos. Mina tiene 8, es terca como su madre, pero tiene un corazón grande. Y Mateo, con 5 años, es mi pequeño ayudante. Siempre está pegado a mí, queriendo cargar herramientas. Vivíamos tranquilos, con los mismos horarios, las mismas caras, los mismos olores de comida saliendo de las cocinas por la tarde. No era una vida fácil, pero era honesta y buena. Fue una noche cualquiera, mientras cerraba las ventanas de la sala, que la vi por primera vez. Una mujer sola, caminando despacio por la calle de tierra, casi flotando de lo ligeros que eran sus pasos. Llevaba un vestido largo, antiguo, de esos que solo he visto en fotos viejas de mi abuela. Su cabello era negro como la noche, recogido en un moño suelto. Era bonita, pero había algo en ella que me inquietaba. No sé si era la manera en que siempre miraba hacia el frente, sin voltear a los lados, o el silencio absoluto que la rodeaba. Ni los perros ladraban cuando pasaba. La primera vez pensé que era alguna visitante, tal vez alguien que se hospedaba en casa de doña Nélida, que a veces recibe parientes. Le comenté algo a mi esposa, y me dijo que no había notado nada. Los niños ya dormían. Me fui a la cama con la imagen de esa mujer aún presente en mi mente. Al día siguiente volví a la rutina, pero la noche siguiente volvió a pasar. A la misma hora, con el mismo vestido, el mismo paso tranquilo, desde dentro de la sala, donde suelo sentarme después de cenar, la observé en silencio. Había algo raro. Parecía viva, sí, pero no se oían sus pasos, no había viento que moviera su ropa, ni levantaba polvo al caminar. Era como si el mundo a su alrededor estuviera en otra frecuencia. Cerré la ventana con cuidado, con un escalofrío en la espalda, y me dije que debía estar cansado. Empecé a notar que eso ocurría todas las noches, siempre como a las 9, 9:15. Yo me sentaba en el mismo lugar de siempre y ella pasaba. Y cada vez me preguntaba quién sería y por qué nadie más parecía verla. Hasta pensé en preguntarle al padre, pero me dio pena. Iban a decir que estaba viendo cosas. Después de varios días, la mujer comenzó a incomodarme de verdad. No por lo que hacía, porque solo caminaba. Era la manera en que me hacía sentir. Siempre que la veía, el corazón me latía rápido, como si algo malo estuviera por pasar. Empecé a cerrar las cortinas antes de cenar, pero incluso con la ventana cerrada, podía sentir cuando pasaba. Un silencio extraño tomaba la calle. Hasta los grillos se callaban.
Una noche, Jusara me dijo que me notaba más callado de lo normal. Le comenté que tal vez era el calor o el trabajo pesado. No insistió, pero me miró de esa manera que solo una mujer con años de convivencia sabe mirar. Los niños, por su parte, no parecían notar nada. Corrían, peleaban por los juguetes, se reían fuerte, y eso me daba cierto alivio, porque el mundo seguía normal para ellos. Pero todo cambió de verdad el día en que, por primera vez, ella me miró. Había dejado la cortina un poco abierta, por descuido. Estaba solo en la sala, con la luz tenue de la lámpara. Cuando apareció en la calle, algo dentro de mí me hizo no apartar la vista. Tal vez era el cansancio de tantos días evitando verla. Tal vez solo era curiosidad. El hecho es que, esa noche, giró el rostro y me miró directamente. No parpadeó, no sonrió, solo me miró. Fue como un choque. No sé cómo explicarlo. La garganta se me secó, las manos me sudaron y sentí una presión en el pecho. No era tristeza ni rabia, era miedo, un miedo frío, profundo, como si algo dentro de mí la reconociera como una amenaza. Me levanté despacio y cerré la cortina como quien quiere borrar un recuerdo. Pero ya era tarde. Esa misma noche, mientras dormía, empecé a oír susurros. Parecía la voz de una mujer, hablando bajito, muy cerca de mi oído, pero sin decir palabras claras. Me giré en la cama, pero Jusara dormía tranquila. Los susurros duraron unos segundos más y se apagaron. Pensé que era un sueño. A la mañana siguiente, Jusara me comentó que yo sudaba mucho en la noche. Dijo que intenté hablar dormido, pero no lograba entenderme. No supe qué decirle. Yo tampoco lo entendía. Los días siguientes fueron iguales. Ella pasaba, me miraba, y los susurros en la noche se volvían más intensos, y empezó a pasar otra cosa. Sombras, siempre por el rabillo del ojo, como si alguien corriera junto a mí, pero cuando volteaba, no había nada. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco, pero lo peor aún no había llegado. Esa semana comencé a evitar quedarme en la sala por la noche. Empecé a cenar más temprano y pasaba un poco más de tiempo con los niños en el quintal antes de acostarlos. Pero, aunque evitaba mirar, sentía cuando ella pasaba. Era como si el aire cambiara, como si una presencia invisible rozara el borde de mi percepción. Y no era solo de noche. Durante el día, empecé a notar pequeñas señales, cosas que no sabía cómo explicar. El gallo de la vecina, que siempre cantaba al amanecer, dejó de cantar. Los perros de la calle, que solían ladrar por cualquier cosa, comenzaron a esconderse debajo de los carros o dentro de los galpones, aún bajo el sol fuerte. Un olor extraño empezó a rondar mi quintal, una mezcla de tierra mojada, hierro oxidado y algo antiguo que no podía nombrar. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que era cosa de mi cabeza, que el calor me estaba poniendo nervioso. Pero en el fondo sabía que era algo más. Una noche desperté sobresaltado. El reloj marcaba las 3:03. Estaba sudando frío, como si hubiera salido de una pesadilla, pero no podía recordar de qué se trataba. Jusara murmuró algo medio dormida. Preguntó si estaba bien. Respondí que sí, tratando de no preocuparla. Me volví a acostar, pero tardé horas en volver a dormir. Desde esa madrugada, esa hora se repetía, siempre las 3:03, como si algo me llamara, como si algo me arrancara del sueño. Fue en una de esas noches que escuché pasos en el quintal. Pensé que fuera uno de los perros, o quizás algún animal, pero los pasos eran lentos, arrastrados, rítmicos, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra seca. Me levanté en silencio, tomé la linterna y fui hasta la puerta trasera. El quintal estaba vacío, pero la puerta de madera se movía suavemente, aunque no había viento en esa noche pesada. Al día siguiente, Jusara notó que estaba extraño. Dijo que mi rostro estaba pálido. Inventé que no había dormido bien,
que tal vez me estaba enfermando. Antes de salir al trabajo, me pidió que me cuidara, que descansara más. Asentí, tratando de disimular el cansancio que ya empezaba a acumularse. En la obra, los compañeros también empezaron a notar. Uno comentó que parecía que había visto un fantasma. Intenté reír, pero ese comentario me golpeó como un puñetazo, porque yo sabía que algo estaba mal. Esa mujer no era solo una figura lejana en la oscuridad. Estaba dejando un rastro, y ese rastro, cada vez más, entraba en mi casa. Los niños empezaron a despertar en medio de la noche. Primero fue Mateo, que apareció en nuestro cuarto diciendo que había alguien en el pasillo. Fui con él en brazos, le mostré que estaba vacío y lo volví a acostar. Luego fue Mina, que dijo haber escuchado a una mujer cantando afuera de la ventana. Jusara pensó que era imaginación, y yo no tuve valor para decir lo que temía. Entonces, Lola se acercó a mí una tarde calurosa y silenciosa y dijo algo que me puso la piel de gallina. Contó que una mujer con vestido blanco pasaba frente a la casa casi todos los días, siempre a la misma hora. Y que, una vez, esa mujer se detuvo y le sonrió. Eso me paralizó. Jusara escuchó, pero trató de racionalizar. Dijo que era alguien del pueblo, que tal vez yo, sin darme cuenta, estaba metiendo miedo a los niños. Pero no era eso. Yo sabía. Esa mujer no era de este mundo. Empecé a sentir dolores en el cuerpo, un peso extraño en los hombros, una presión en la nuca, como si algo estuviera colgado de mí. Me dolía la cabeza y, a veces, la fiebre venía sin aviso, sin síntomas de gripe o resfriado. Jusara sugirió que fuera al centro de salud, pero yo sabía que ningún medicamento iba a curar eso, porque eso no era físico. Era como si la presencia de ella se estuviera metiendo en mi piel, en los rincones de la casa, en las esquinas de mi mente. Y entonces, en una madrugada sofocante, a las 3:03, desperté con la sensación de que alguien me estaba observando desde la ventana del cuarto. Me quedé inmóvil, el corazón acelerado, los ojos fijos en las cortinas que se movían levemente. Me levanté, respiré profundo y fui hasta allí. La calle estaba oscura y desierta, pero la puerta, otra vez, se movía. Detrás de ella, entre la penumbra y la sombra, dos ojos me miraban fijamente. Eran ojos oscuros, profundos, sin brillo, y aún así, había algo vivo en ellos. No era rabia, ni tristeza. Era una espera, un silencio antiguo, lleno de intención. En ese instante comprendí algo que me heló hasta los huesos. Ella no solo pasaba por nuestra calle, ella estaba esperando por mí. Al final de esa semana, decidí visitar a mi tío Fernando. Él vivía más arriba del pueblo, en una zona donde las casas están más separadas, cerca del cerro. Era un hombre ya mayor, un poco encorvado, de habla lenta, pero siempre tuvo una lucidez que yo admiraba. Era hermano de mi papá y, desde que quedó viudo, vivía solo con sus perros y sus costumbres antiguas. Jusara encontró extraño que quisiera ir a verlo así, de repente, justo un sábado, pero le dije que estaba preocupado por él, que hacía tiempo que no nos veíamos y no preguntó más. En el fondo, creo que ella también empezaba a sentir que había algo raro en el aire, pero prefería no hablar. Llegué allá a principios de la tarde. El olor a leña quemándose salía por la chimenea y los perros se acercaron a la puerta para reconocerme. Mi tío me recibió como siempre, con un abrazo fuerte y un café recién hecho. Hablamos un poco sobre la sequía, el precio del maíz, esas cosas de rutina, hasta que me armé de valor y le conté lo que estaba pasando. Le hablé de la mujer que pasaba por las noches, del miedo que me daba, de la sensación de que algo estaba mal, de los susurros, de los sueños. Él me escuchó atento, en silencio, como quien ya sabe a dónde va a llegar eso. Cuando terminé, respiró profundo y me dijo que esa mujer no estaba viva. Parecía viva, sí, pero no lo era. Y era precisamente así como engañaba a los demás.
Me contó que cuando él era joven había una muchacha en el pueblo llamada Eulalia, bonita, educada, pero muy sola. Decían que ella se metía con cosas que no debía, que hacía oraciones en lenguas extrañas, que dejaba ofrendas en el cerro, que hablaba con los muertos. Un día, ella murió de forma repentina y después de eso comenzaron las historias. Decían que su espíritu todavía vagaba, buscando a alguien para llevarse con ella. Según él, el espíritu de la muchacha no se presentaba como fantasma. Se mostraba como una persona cualquiera. Caminaba entre los vivos, bella y serena, hasta que alguien la miraba. Y entonces empezaba el tormento. Dijo que se alimentaba del miedo y que entraba en las casas despacio, por la sombra, por el pensamiento, por los sueños. Escuché todo tratando de mantener la calma, pero por dentro una parte de mí quería creer que era solo leyenda. Otra parte, sin embargo, recordaba bien la sensación de frío repentino, la puerta que se abría sin viento, los ojos observándome en la oscuridad. Cuando me despedí, mi tío tomó mi brazo y me aconsejó no hablar más de ella en voz alta. Dijo que nombrar esas cosas era lo mismo que llamarlas. Regresé a casa al final del día, con la cabeza llena. Jusara me preguntó si estaba todo bien, y le dije que sí, que el tío estaba bien, pero no pude dormir tranquilo esa noche. Los susurros volvieron, más insistentes, como si algo o alguien rondara la casa. Soñé de nuevo con la calle de enfrente. La mujer estaba parada en medio del camino, inmóvil, mirándome fijamente. Su vestido se movía despacio, como si flotara. Intentaba correr, pero mis pies no se movían. Cuando ella extendía la mano, despertaba, sudando frío, con el corazón latiendo como un tambor. Empecé a despertar cansado, como si hubiera pasado la noche entera corriendo en sueños. Me dolía el cuerpo. A veces despertaba con dolor en el cuello, como si algo me hubiera apretado. Los susurros parecían estar más cerca. Venían del patio, a veces de la cocina, otras veces del techo. Una noche escuché mi nombre repetido despacio, muy bajito, hasta apagarse en el silencio. No se lo dije a nadie, ni a Jusara, ni a los niños. Solo notaba, a veces, que Lola se quedaba demasiado callada, mirando al suelo, como si supiera. Pero ella tampoco decía nada, y yo no preguntaba. Era como si el miedo se hubiera instalado en la casa, silencioso, invisible, pero presente. Sin saber qué hacer, volví a buscar a mi tío Fernando una semana después. Quería más detalles. Finalmente, me contó, para mi sorpresa, que la mujer de la leyenda, la bruja, había vivido en una casa en la misma calle donde yo vivía. Aquello me impactó profundamente. Aún no creía que la mujer que vi fuera un espíritu. Pero, ¿y si estaba equivocado? Nunca había visto un fantasma, así que, ¿cómo podía estar seguro de que aquella mujer no lo era? Me quedé pensativo y preocupado. Después de esa conversación con mi tío Fernando, algo dentro de mí cambió. Me habló de esa mujer, de la leyenda de Eulalia, y me dijo que su casa quedaba justamente ahí, en esa misma calle en la que yo vivía. La misma calle donde sentía sus ojos siguiéndome cada noche. Fue como si una sombra pesada se posara sobre mi pecho. De pronto, todo tenía sentido y, al mismo tiempo, nada estaba claro. No sabía si aquello era real o solo fruto de mi imaginación. Pero la verdad es que no podía seguir viviendo así, atrapado en esa casa, con esa presencia tan cercana, tan asfixiante. La idea de que el espíritu de esa mujer pudiera estar ahí, escondido detrás de las paredes, susurrando y observándome, me consumía. Por las noches sentía que el peso de esa historia se volvía más denso, como una niebla que se metía en mis pensamientos y me robaba el sueño. El miedo no era solo a lo que veía, era a lo que no podía ver,
a lo que estaba más allá de mi entendimiento. Hablé con Jusara, tratando de poner en palabras todo lo que me asustaba. Ella intentó calmarme. Dijo que tal vez era solo estrés, pero yo sabía que no era solo eso. Necesitaba salir de ahí, alejar a mi familia de esa sombra. En unos días, logré convencer a Jusara de aceptar la mudanza. El hecho de que encontré una casa que a ella le encantó para rentar ayudó bastante. Decidimos mudarnos al otro lado del pueblo, a un lugar más tranquilo, más lejos de esa calle y de esa casa. Con el tiempo, vendimos nuestra antigua propiedad y terminamos comprándole la casa rentada al dueño. Cada paso de ese cambio fue como arrancarme una parte del alma, la parte que había quedado atrapada en aquel miedo antiguo. Y lo más extraño, desde que nos mudamos, nunca volví a ver a aquella mujer. Los sueños se detuvieron, los susurros desaparecieron y el silencio volvió a ser solo eso, silencio. Pero, aún así, la duda sigue viva dentro de mí. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería realmente? ¿Y por qué parecía esperarme, noche tras noche? A veces, cuando cierro los ojos, todavía siento esa mirada. No sé si es miedo, memoria o algo más. Solo sé que, de alguna manera, esa presencia cambió mi vida para siempre.